están, amigos? Bienvenidos a un video más aquí en su canal FLD Live. Aquí estamos hoy y aquí estoy con mi ayudante Estrella. Hola. Con sus lentes de... ¿cómo se llaman esos lentes? Talk Life Glasses. Talk Life Glasses. Y pues bueno, quería hacer este video porque muchos se han de preguntar ¿qué está pasando con el camión de Andrés? Bueno, en realidad no le he hecho mucho cosmético. Como pueden ver, quité las piezas de madera porque las voy a eliminar. No es cierto. Las quité porque necesitaban restauración, estaban quebradas, las dos de allá. Y pues bueno, fue lo que he estado haciendo. Aquí quité esto, vamos a reemplazar el piso pronto, el piso de madera. Vamos a hacer epoxi, lo más seguro. Y pues bueno, en realidad he estado gastando todo el tiempo en arreglar lo mecánico. Como vieron, lo pude traer a la casa. Tenía muchos liqueos de aire. Tenía aquí uno. Tenía en el tablero 3 liqueos. Ya solo me queda uno, pero no conseguí el cople. Y le falta... tenía otro acá en la válvula de las bolsas. Y me falta solo arreglar uno, como les dije. Me falta arreglar el aire acondicionado, que no he tenido tiempo. Y el fan clutch no le funciona. Necesito que ver eso. Entonces quería yo arreglar todo lo mecánico primero antes de empezar a customizarlo. Pero bueno, he estado empezando esperando por piezas y eso. Bueno, empecé a quitar todo lo que viene siendo de ahí del todo lo del piso para empezarlo. Miren, aquí ya también ya quité todas las piezas. El tablero lo limpié un poco. Le quité todas las piezas porque le voy a hacer un wrap así para que se vea igual del color. Porque si se pueden ver, en realidad ya está todo maltratado. Y para restaurar esto se ocupa... es mucho trabajo. En realidad hay que quitarle todo el clear y ponerle stain nueva y todo eso. También estuve arreglando muchos problemas de electricidad que tenía. Ya todas las luces le funcionan. Lo único que me falta es un HID light, pero ahí tengo uno, nomás necesito cambiarlo. Y pues bueno, ahora lo vamos a lavar. A ver, para que me nazca un poquito más el amor, para poderle hacer más cosas. Nada, no es cierto, el amor ya está. Lo vamos a arreglar. Y pues bueno, yo no lo había lavado porque un amigo mío que tengo de California, se llama Brandon Valderas, ahí les voy a dejar su link del Instagram. Él es el dueño de borrachosapparel.com. Y él vio el video y me dijo: hey, te voy a mandar un jabón para que laves ese camión y te quede chido. Entonces yo, bueno, pues estaba esperando que me mandaran el jabón. Aquí lo tienen. Se llama Renegade Products Rebel Money Shot Wash and Wax. Si se puede decir que es nuestro primer sponsor, pues bueno, yo creo que sí. Así que si quieren obtener este producto, vayan a borrachosapparel.com. Si no, busquen a Brandon Valderas en Instagram. También tiene su página de Borrachos Apero en Instagram. Y tírenle un mensaje, díganle que son mis amigos y que quieren probar el producto para que les dé un mejor precio y se los mande hasta su casa, para que no tengan que salir a ningún lado. Y bueno, pues como ya les dije, vamos a lavarlo, vamos a tratar el producto y vamos a ver qué tal sale. Vamos a alistarnos y ahorita los veo. Ok, amigos, este jabón, a lo que dice, se diluye 151. Vamos a hacer un guess por ahí. Voy a echar un poquito de jabón porque parece miel. Yo creo que con eso es suficiente. Y está listo. Se me olvidó decirles, este jabón es supuestamente para usarse con el Canon Foam.
Y ya debe estar listo. Prende la manguera, Adrian. ¿Manguera? Sí. Sí, Ok. Ya lo tenemos listo. Entonces vamos a darle una mojadita al camión con la pistola regular y luego le vamos a echar el jabón. ¿Qué pasó, Giancarlos?
Ok, amigos, hemos terminado. ¿Qué opinan? Definitivamente se ve mucho más limpio. Gracias a Brandon por el jabón. Una cosa que noté es de que queda mucho, tienes que pasarle mucho agua para que se salga completamente, porque si no se ve como manchada la pintura. Pero estaba leyendo las instrucciones que tiene wax también. Miren, me he fijado, es wash and wax. Quizás cuando lo seques usas una buena toalla para secarlo y te queda bien chañado, bien brillosito. Ahorita voy a tratar de secarlo y vamos a ver qué tal se ve. Para mí ya se ve muy bien. Miren la pintura, tiene buena pintura, volvió a la vida. Pero bueno, trato de darle una secadita a ver si agarra otro color y ahí les sigo mostrando. Ok, amigos, aquí está el resultado final. Déjenles muestro. Como pueden ver, si le pasas el trapo, queda bien, bastante bien, diré yo. Miren aquí cómo quedó el cromo, como nuevo. Miren el mofle, miren la caja. Lo único malo que si no le tallas, miren aquí, no sé si pueden ver la diferencia, pero si tú lo tallas queda como nuevo. Miren, queda un poquito como de residuo, que en realidad lo que es cera de carnauba, carnauba wax o cera de carnauba, que le da un brillo. Miren nomás, al tanque todavía no le doy, pero miren cómo está si se tomas el tiempo y lo secas bien. Muy buen producto, creo yo. Pero si no le das, no sé si puedan ver ahí arriba, ahí se ve feo. No sé si puedan ver ahí con la luz. ¿Por qué? Porque no le he pasado el trapo. Pero si tienes el espacio, tienes una escalera, le puedes dar. Es un producto que recomiendo. Y pues bueno, solo les quería mostrar. Ya lo lavamos todo. Ya está, ya quedó. Solo hay que pasarle el trapito, como les dije, para que agarre su brillito. Todo lo demás pues ahí está, miren. Y pues bueno, solo les quería mostrar, amigos, ese producto. Darles un update de cómo van las cosas. Como les dije, ya pronto vamos a hacer el piso de madera, o de epoxi más bien. Solo estoy encargando todo lo que ocupo. Quizás hoy me ponga a remover todo y les aseguro que esto va a quedar como ni se lo imaginan. Y como les dije, aquí quité las piezas porque las voy a restaurar, a ver qué tal me quedan. Ya allí puse estas piezas que estaban por ahí y conseguí unos tornillos y para ponerlas. Y pues bueno, solo les quería mostrar, amigos. Espero les guste este pequeño video. Pues bueno, vamos a seguir trabajando en él. Ya encargué un wrap, vamos a hacer wrap al dashboard. Vamos a hacer el piso, vamos a hacer muchas cosas. Pues muchas gracias, espero les guste el video. Y aquí el amigo ayudante que decimos, nos vemos hasta la próxima. Así que no se olviden, dale like, subscribe y ¿qué más? Share this video. Share this video. Sí. Ok, bueno, dale like, subscribe y share this video. Nos vemos a la próxima, gracias.